No lo van a creer. Bueno, avísame cuando. Claro, porque el psicodrama precisamente fue la reacción contra el verbalismo psicoanalítico, ¿no? O sea, Moreno crea el método para el pasaje a la acción, ¿entendés? Porque Freud se quedó en el plano verbal, digamos. Incluso los psicoanalistas llaman acting out o pasaje al acto, bueno, así que proponer un psicodrama verbal es al menos, es, con, o sea, lo van a cuestionar, así que vamos a ver qué piensa. ¿Bien? ¿Listo? Bien. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar un poquitito de... Resulta que si nos ponemos a pensar el warming up process, me sale mal el inglés, el precalentamiento, el director empieza a inducir una dramatización, se utiliza iconodrama, utiliza activamente la sugestión para poder... Hay gente que son reacios para actuar, digamos, y precisamente no todos son histriónicos, es decir, parece ser que el psicodrama actuado, inacto, práctico, la parte psicomotriz de lo reprimido surge en esa acción, digamos, ¿no? Emergen cosas que están más allá de la conciencia porque uno actúa su problemática, ¿no? Y descubre facetas de uno mismo que no se da cuenta en el plano verbal, pero está en el plano verbal, o sea que eh, podemos hacer el reproche, porque a mí me ha pasado que hay sujetos que se niegan a dramatizar, o sea, a ver chicos, vamos a dramatizar una misoginia, un muchacho misogínico y les puedo asegurar que más del 50% del aula se resisten, hay una resistencia a dramatizar, a la acción. Es decir, Freud descubrió la resistencia a la verbalización, pero esta resistencia a la dramatización, a soltarse, por ejemplo, un chico Asperger se encierra y no lo sacás, o sea, digamos, o un semi-esquizofrénico, un chico... Es decir, que nosotros tenemos esta resistencia a la acción. Bien, esto es una constatación práctica, o sea, no todos están capacitados. Un obsesivo le cuesta dramatizar, yo sé lo que te digo. Esto incluso está muy comprobado, esto en el mundo psicodramático. Así que para estos casos vamos a proponer lo que está en la lógica del psicodrama y del sociodrama, que es precalentamiento, dramatización y catarsis, dramatización y catarsis, y luego compartir y elaborar. Es decir, que lo verbal está como al final, pero resignifica todo lo previo. Es decir, si fuese todo medio catarsis, entonces nos serviría. Y en el momento de elaboración, de integración, compartir, elaborar, integrar, lo verbal está allí en primera plana, ¿no es cierto? Entonces, decimos entonces que en dos momentos lógicos, o tres también, el psicodrama implica decir algo a través de la acción, pero también se integra a través de lo verbal, ¿no es cierto? De modo que la palabra, el lenguaje, está siempre como copartícipe de toda psicodramatización o sociodramatización, de modo que para los casos de resistencia a la acción, que no son teatrales, que no son histriónicos, porque verdaderamente el psicodrama, y esto yo lo digo, ¿no?, que me ha demostrado mi experiencia, fue hecho por un sujeto histriónico. Moreno era muy teatral, pero no todos somos teatrales, ¿no es cierto? Hay distintas clases de subjetividades. Hay algunos que ni siquiera actúa, de modo que lo verbal, entonces el psicodrama verbal, el sociodrama verbal, sería jerarquizar la palabra y la acción en un mismo plano. Es decir, bueno, está bien, no lo podés decir actuando, dígalo actuando no le cuadra. Entonces, bueno, a ver, ¿qué asocias? O sea, Moreno criticó la asociación libre, ¿no? Acá es una inducción activa a la verbalización. Lo ayudamos con palabras, con preguntas. Entonces,
cuando él empieza a socioverbalizar, digamos, la socioverbalización se le puede decir, porque siempre está el otro como director, como semejante, como compañero, o sea que la socioverbalización entonces diría esto de que siempre uno está hablando en un contexto interpersonal y accional, yo estoy haciendo algo, yo no es que no estoy dividido en lo verbal y en lo accional, van juntos, y la palabra tiene esta cuestión de que posee su otra faz, y acá agregamos el coinconsciente o inconsciente común que dice Moreno, que surge en la dramatización, esta cosa compartida, estas motivaciones implícitas. Entonces esto nos ayuda a entender que la palabra nos ayuda a llegar a esa dimensión oculta de la dramatización, de una problemática de pareja, problemática de enseñanza docente-alumno, padre-hijo, es decir, siempre estamos en una situación vincular y lo verbal está en un mismo plano, aunque se permita dramatizar, siempre que se dramatiza está la palabra conjuntamente, o sea que es una correlación, están correlacionados, a veces más, a veces menos. Bien, de modo que para los casos en que se resisten a la acción, a la teatralización, que no son histriónicos, proponemos entonces el psicodrama verbal, que sería que ponga en marcha el teatro verbal, es decir, que empiece a hablar y que para eso tenemos que hacer el precalentamiento, inducirlo activamente, luego que cuando lo cuenta, cuando se ve invadido por núcleos, cosas traumáticas, verdaderamente, entonces cuando lo cuenta que descarga activamente, ¿no? Eso que lo tiene tan mal. Entonces la catarsis verbal, digamos, luego de esta catarsis verbal, viene plenamente el momento de elaborar, de compartir, ¿no es cierto? Entonces, el psicodrama verbal sería poner en paralelo, ¿no es cierto?, la dimensión accional y verbal. En definitiva, la palabra es actos de palabras. Searle tenía razón. Es decir, cuando uno habla, uno siente, se emociona, hay una contrapartida. Es decir, cuando te cuentas, siente eso que lo aflige, ¿entendés? Entonces cuando te cuenta que lo dejó la novia o no puede elaborar la problemática, es demasiado traumático. Entonces mientras te cuenta, descarga la emoción y allí es donde viene luego el compartir y elaborar. Así que el sociodrama verbal, para el mundo de psicodramatistas y sociodramatistas, para los casos que hay resistencia a la acción, que son un montón, así que tampoco podemos estar forzando para que actúen. Vamos, nene, acá venimos a actuar. A veces la presión grupal hacia la conformidad, pero yo conozco gente que se han incomodado bastante y algunos son más verbalistas y otros son más corporales, así que de esta manera hacemos honor a esos casos.